Hoy vamos a mirar cuáles son los resultados de servir a Dios. Partiendo de que esa es la razón de nuestra existencia como iglesia remanente, servir a Dios. Cuando Dios se proveyó de un pueblo en los días del imperio egipcio, Él delineó claramente ese propósito para ese pueblo. Vamos a mirarlo en el libro de Éxodo, capítulo 8, verso 1. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese fue, mis hermanos, el propósito de Dios para Israel cuando lo escogió como su pueblo. Y ese sigue siendo el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Servirle. El propósito de sacarnos el Señor del mundo y librarnos de la maldad del mundo. El propósito de Dios al hacer eso es para que le sirvamos de todo corazón. Y lo que nos impida servir a Dios de todo corazón, eso es lo que constituye el mundo. Jesús lo dijo claramente en cuanto a este propósito en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 8. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 4 versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos y hermanas, si adoramos a Dios con todo el corazón, es inevitable que le sirvamos. Aquí nosotros vemos a Jesús diciendo prácticamente que el que adora, sirve. Y el que sirve correctamente, adora. Los verdaderos adoradores deben hacerlo sirviendo a Dios en santidad y de corazón. En la profecía de Zacarías, que el Evangelio de Lucas registra, recordemos que Zacarías fue padre de Juan el Bautista. En la profecía de él nosotros vemos prácticamente reflejado el propósito de Dios para su pueblo. Leamos aquí mismo en Lucas capítulo 1 ahora versículo 71. Y luego vamos a leer el 74 y 75. Aquí Zacarías está dando la profecía y dice el verso 71 del capítulo 1 de Lucas: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y ahora los versículos 74 y 75 dicen que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia, delante de Él, todos nuestros días. Aquí nosotros vemos, hermanos, que la liberación de Dios es para servirle. Nosotros miramos que el servicio debe ser en santidad y justicia. Y el horario divino para servir a Dios es todos los días. Así, hermanos y hermanas, debemos hacerlo siempre. Donde quiera estemos, donde quiera andemos, debemos tener en cuenta que Dios nos libertó del mundo para ser sus servidores. Y debemos de servir de tal manera que lleguemos a ser esos siervos de Dios que habla las Escrituras. Pablo tenía tan claro esto que cuando se identificaba en las cartas, él decía que era siervo de Dios. Miren, por ejemplo, Romanos 1, versículo 1.
Romanos 1, verso 1. Dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. A ver, hermanos, ¿cómo se identificaba Pablo? Como siervo de Jesucristo. ¿Qué quería decir él al identificarse como siervo? Oh, hermanos y hermanas, el término siervo en el griego no es otra cosa que esclavo. Es doulos. Cuando usted va a buscar esa palabra en el griego, usted encuentra que es doulos y es la palabra que se utilizaba para esclavo. Pero siervo y esclavo son palabras que evocan tristes escenas y hasta amargas. Miles han dado su vida por eliminar la esclavitud e implantar la libertad. De manera que la única manera de endulzar la palabra siervo o esclavo es colocándola a la par de la palabra Jesucristo. Y por eso Pablo dice: soy siervo de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿O qué trae como resultado esto? Si seguimos en el contexto del título del mensaje, que es los resultados de servir a Cristo, nosotros vamos a mirar que ser siervos o esclavos de Jesucristo, lo que trae como resultado son por lo menos 3 grandes bendiciones. La primera de ellas, que ser siervos de Jesucristo nos hace libres del pecado. ¿Cómo puede una esclavitud, como es la esclavitud del pecado, cómo puede esa esclavitud que otra esclavitud nos liberte de ella? ¿Cómo puede ser que ser siervo de Jesucristo, ser esclavo de Jesucristo, esa esclavitud de Jesús nos liberte de la esclavitud del pecado? Es que nunca dejamos de ser esclavos. Efectivamente, hermanos, el cristiano nunca es libre. El cristiano vive siempre una vida de siervo, una vida de esclavo. El cristiano nunca es dueño de sí mismo. El cristiano no tiene otra opción que escoger más que entre la servidumbre y la servidumbre. En otras palabras, nosotros solamente tenemos la opción de decidir de quién queremos ser esclavos, o del pecado o de Jesucristo. Solamente que ser esclavo de Jesucristo para nosotros resulta en una gran bendición. Y esto que digo, de que uno no tiene otra opción de ser esclavo de uno, esclavo del otro, está aquí debidamente sustentado en la palabra de Dios. Miren Romanos capítulo 6, verso 20. Romanos 6, 20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Noten, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ahora vean el verso 18, más arribita. Dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué cosa? Siervos de la justicia. O sea, una esclavitud te libera de otra esclavitud, pero siempre sigue siendo esclavo. Oh, mis hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, salimos de una esclavitud para entrar a otra. Solamente que ser esclavos de Jesús es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pues vean el verso 22 de aquí mismo. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios o esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que esto es lo mejor que pudo haber pasado en nuestra vida.
Solamente debemos decidir ahora de quién somos esclavos. O de la justicia, que nos hace siervos de Cristo, o del pecado, que nos hace siervos de Satanás. El don profético lo dice de la siguiente manera: todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Deseado de toda la gente, página 431. Esta declaración inspirada, si ustedes notan, establece claramente la verdad de que para estar bajo el dominio de Satanás, lo único que necesitamos es rehusar entregarnos a Cristo. Hermanos y hermanas, si no nos hemos entregado a Dios completamente, no somos libres. Estamos bajo el dominio de Satanás. Y aunque hablemos de libertad, estamos bajo los dictados del príncipe de las tinieblas. Vean esta otra declaración. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. Deseado de toda la gente, es página 291. Esta cita, si ustedes notan, inicia enfatizando la no existencia de un punto neutral. Declara que debemos estar inevitablemente bajo el dominio de Cristo o bajo el dominio del pecado. Así que sería bueno preguntarnos en esta hora, ¿bajo el dominio de quién estamos? ¿Bajo el dominio de quién estoy? Si en nuestro diario vivir nosotros no estamos uniéndonos con el reino de la luz, hermanos y hermanas, automáticamente estamos unidos a las tinieblas. Solamente si estamos con Jesús diariamente es que estamos libres del enemigo. Así nosotros vemos que se produce la libertad del pecado, solamente eligiendo ser esclavos de Jesucristo. Bueno, vamos a pasar al segundo punto, o a la segunda, digamos, al segundo resultado de ser siervos o de Dios, o de servir al Señor. Y este segundo resultado es que cuando se es siervo de Dios, cuando se decide uno ser esclavo de Jesús, esto viene a provocar en nosotros una conducta externa que le da gloria a Dios. Y lo dice claramente Pablo aquí en Romanos 6:19. Dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Interesante lo que está diciendo Pablo. Si antes en la esclavitud en la que estabas, tus miembros, tu cuerpo, estaban prácticamente al servicio de ese amo llamado pecado, al servicio de ese amo llamado Satanás, ahora dice: presenta tus miembros, presenta tu cuerpo para santificación y para servir a Cristo. ¿Ven ustedes cómo debe haber un cambio en la conducta cuando se es esclavo del Señor? Hay una manera bien notoria de identificar a alguien de quien es esclavo. La conducta externa, es decir, el uso de nuestros miembros, de nuestras facultades, va a depender de quién nosotros hayamos elegido como nuestro amo. Pablo dice aquí
que como para iniquidad presentábamos antes nuestros miembros para ser siervos de la inmundicia, de la iniquidad, así también ahora debemos hacerlo para nuestro Dios. Debemos presentar nuestros miembros como siervos de la justicia. En otras palabras, hermanos, las manos que antes se usaban para robar, ahora se usan para dar. Las manos que antes se usaban para golpear, ahora se usan para sanar. Las manos que antes se usaban para sacar dinero y pagar por el pecado, ahora se usan para diezmar y ofrendar. Nosotros vemos que también esto involucra los pies. Y los pies que se usaban antes para caminar a la discoteca, para caminar a la cantina, ahora se ocupan para caminar a la iglesia y para caminar a hacer la obra misionera. Así nosotros miramos que la lengua también, que antes se usaba para insultar, que se usaba para pelear, ahora la lengua se ocupa para bendecir. Y así la inteligencia, que antes se usaba para inventar maldades, ahora se ocupa para planear los actos que agradan a Dios, los actos de justicia. Los ojos, que antes se complacían en la pornografía, ahora se complacen en mirar a Jesucristo. Nosotros miramos que debe haber un cambio en este esclavo ahora del Señor, que los miembros ahora le sirven a un nuevo amo. En otras palabras, hermanos y hermanas, con este cambio de conducta externa, nosotros venimos ahora a darle gloria a nuestro Dios. Y Pablo lo dice bien claro en 1 Corintios. Vean ustedes el capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra del Señor: de la siguiente manera. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Y el 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En nuestro cuerpo. ¿Y a dónde más? En nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está hablando Pablo, hermanos, de que el cristiano, el esclavo de Cristo, en su conducta tanto externa como interna, porque eso es lo que equivale nuestro espíritu, Pablo dice, debe glorificarse a Dios. En la conducta externa como interna, en el cuerpo, con lo que hagamos con él, hermanos, se debe glorificar a Dios. Por eso es que el segundo resultado de ser siervo de Dios o de servir a Dios es que cuando uno ha hecho esa decisión de cambiar de amo y ahora ser esclavo de Jesús, hermanos, debe haber un cambio que glorifique a Dios. Debe haber en la conducta externa algo que le dé gloria a Dios. Es allí donde nosotros vemos, hermanos y hermanas, que no hay tal cosa como salvación sin transformación. Y no hay tal cosa como justificación sin santificación. Que no hay tal cosa como redención sin regeneración. A veces nos quedamos solamente en la justificación por la fe. Y por ahí vamos gratificando nuestros placeres. Por ahí vamos en esa justificación por la fe, justificando nuestros pecados. No entendemos que la justificación por la fe es el primer paso para luego entrar en la santidad. En esa transformación, en eso que debe reflejarse, en eso que le debe dar gloria a Dios. Miren ustedes, vemos nosotros acá que cuando venimos a ser esclavos de Jesucristo, prácticamente venimos a ser nuevas criaturas. Y una nueva criatura, hermanos y hermanas, pues tiene una conducta diferente. Se nota inclusive en esa conducta que hay un cambio, que viene de adentro hacia afuera.
A veces siempre hablamos de un cambio interno, interno, interno. Es que Dios conoce el corazón. Bueno, demuéstrame también a mí de que Dios te ha cambiado. Porque solo hablas de que Dios conoce el corazón, pero lo que yo veo en ti es diferente. O sea, no hay un cambio que viene de adentro hacia afuera. Afuera tiene que haberse lo que hay adentro. Así nosotros vemos, mis hermanos, que debe haber una diferencia entre la conducta externa, pasada, y la conducta externa, presente, entre una persona que sirve a Dios, que es esclava de Dios, y una persona que es esclava del pecado. ¿Creen ustedes que el esclavo de Cristo se debe vestir diferente? Sí. El esclavo de Cristo debe comer diferente. El esclavo de Cristo debe trabajar diferente. El esclavo de Cristo vive totalmente diferente al esclavo del pecado. Y esta diferencia hace que aquel que mira le dé gloria a Dios. Vamos a ponerlo como ejemplo en un relato de una historia que se daba en el antiguo pueblo de Dios. En el pueblo de Israel, de antes, el Israel antiguo, había una ley que establecía que aquellos que no podían pagar sus deudas y que estaban en una total bancarrota, prácticamente se convertían en propiedad y esclavos de sus acreedores. Por eso la esclavitud era algo muy duro, pero Dios había dicho que en el séptimo año todos los esclavos debían quedar libres. Ya debieron haber pagado a ese acreedor lo que no le habían podido pagar en efectivo. Debieron haberle pagado con trabajo, debieron haberle pagado como esclavos y debían en el séptimo año quedar libres. Pero resulta de que algunos esclavos sabían la razón por la cual ahora estaban en esa condición con su nuevo amo. Pero a algunos les iba tan bien con el amo que prácticamente sentían amor de parte de ese amo. Y económicamente hablando, podría decirse que estaban mejor con el amo que estando libres. Ellos recordaban cuando estaban libres cómo les iba de difícil para comer y ahora querían más bien pues mejor quedarse. De manera que Dios había dicho de que si hubieran casos como ese, debía hacerse lo siguiente. Vamos a Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Éxodo 21, versículos 5 y 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y así será su siervo para siempre. ¿Qué les parece? Imaginémonos el cuadro. El buen amo llega feliz donde el esclavo y le dice, por fin ha llegado al final del tan esperado séptimo año. Hoy es el día de tu libertad. Ya no tienes que trabajar para mí. Eres libre y puedes irte. Y el esclavo viene y le dice, no, mi señor, yo le amo y quiero seguir siendo su esclavo. Así que no voy a salir libre. Y el amo viene y le dice, no, no digas eso. ¿No entiendes que si te quedas conmigo, te tengo que llevar al poste, estirarte la oreja, hacerte un hueco en ella? Y esa es una señal de que quedas como esclavo para mí para siempre y ya no podrás ser libre. Y el esclavo viene y le dice, no me importa, yo le amo, mi señor. Lléveme al poste, estíreme la oreja, tome la lesna, hágame el hueco en ella, porque yo le amo y quiero ser esclavo para siempre.
suyo. Hermanos y hermanas, pero esa decisión del esclavo le afectaría para siempre de una manera visible su vida. Porque todo el que lo mirara con esa oreja perforada, todo el que lo viera y se relacionara con él, sabría de que él era un esclavo que servía a su amo por puro amor. Todo el que lo viera con esa oreja, así, con ese hoyo, sabría de que él se había quedado para servirle para siempre a su amo. Y esa era una señal de que lo servía por amor. Bueno, mis hermanos, esto mismo ocurre con nosotros. Nosotros también, cuando nos convertimos a Jesús como sus esclavos para siempre, donde quiera que vayamos, se tiene que ver. Se tiene que ver la marca. La gente debe ver ese hueco, esa rareza, no en la oreja, sino en todo nuestro cuerpo. La gente debe ver que nuestra conducta es completamente diferente de la mayoría del mundo. La gente tiene que ver que nosotros estamos felices de ser esclavos de nuestro Dios. La gente tiene que ver que por amor estamos sirviéndole. Y la gente lo va a ver en la manera de vestirnos, en la manera de comer, en la manera de divertirnos. Y algunos dirán, estos deben amar tanto a su Dios para que sean diferentes a nosotros. Estos deben amar tanto a su Dios para que con su vestimenta puedan realmente glorificar a Dios. La gente, hermanos, mirará un cambio de vida y finalmente entenderá que eso es porque son esclavos del Señor y buscan agradar a su Señor. El esclavo no se pone lo que quiere cuando se viste. El esclavo no come lo que quiere. El esclavo se pone o come lo que su amo le ha dicho que coma o se ponga. Y nosotros, el Señor nos ha dicho en su palabra cómo debemos comportarnos, cómo debemos vestirnos, cómo debemos comer, cómo debemos, hermanos, ser en nuestra conducta. Es interesante que muchas personas hasta comentan cuando ven, por ejemplo, a una musulmana, como en cualquier parte, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar público que ella se mira, las personas dicen, wow, y aún con este calor andar con esa burka. Pero la gente dice, no cabe duda que son tan fieles a su Dios que aún en tiempos de calor y aún en lugares públicos se identifican con lo que visten, a quién pertenecen. Hermanos y hermanas, así es también con nosotros. ¿Cómo actuamos afuera? ¿Cómo nos comportamos? La música que escuchamos. Es más, hasta los ringtones que tienen nuestros teléfonos cuando alguien nos llama, hasta eso dice quiénes somos. Es triste cuando el ringtone del hermano, lo que sale ahí sonando es una canción mundana. Y uno dice, pero ¿cómo? Por lo menos le hubieras puesto un himno. Por lo menos un himno le hubieras puesto que eso es lo que te suena cuando el teléfono está haciendo ruido, pero una canción mundana. El otro día no hallaba que hacer un hermano, no voy a decir el nombre ni de la iglesia de Advenimiento, pero hace mucho tiempo no hallaba que hacer un hermano cuando estaba conmigo y le sonó el teléfono. Hermanos, una ranchera le sonó. Ay, dijo, ay, pastor, yo no sé quién me le puso esto, y todo nervioso. Hermanos, eso dice que es lo que a él le gusta. Eso lo identifica. Y eso claramente dice que él sigue siendo esclavo de la música mundana, que le gusta esa música. Así nosotros vemos, hermanos y hermanas, que, por ejemplo, venir aquí a la iglesia los sábados le dice a los demás que los esclavos de Jesucristo le adoran en sábado. Así nosotros vemos que en lugar de ir a las tiendas los sábados venimos al templo a adorar. En lugar de ir al cine, a la discoteca, nosotros venimos a su casa para exaltar su nombre. Así nosotros vemos, hermanos, que el Dios al cual servimos, el Dios del cual somos esclavos, nosotros, hermanos,
vemos que es un Dios grande, un Dios que merece nuestra entrega completa. Así quisiera en esta hora que nosotros nos propongamos ser esclavos del Señor y que las personas le den gloria a Dios cuando miren nuestro comportamiento. Jesús lo dijo claramente. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5 y verso 16. Dice la Escritura: así alumbre, ¿qué cosa? Vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes pueden ver cómo es necesario que el cambio en la conducta solo busque darle la gloria a nuestro Dios. Alumbre vuestra luz. No sean tinieblas. No se vistan como se visten los de las tinieblas. No coman como comen los de las tinieblas. No se diviertan como ellos se divierten. Que las obras de ustedes le den gloria al Señor. Los esclavos de Cristo, hermanos y hermanas, entre más esclavos somos de Cristo, más libres somos del pecado. Entre más esclavos somos de Cristo, hermanos, más se mira ese cambio. Ojalá entonces que nosotros le demos gloria a Dios en nuestra conducta. Es más, dice la mensajera del Señor, que la conducta de nosotros dice si servimos a Dios o no le servimos. La conducta de nosotros determina o identifica al que sirve a Dios del que no le sirve. Se los pongo aquí. Dice: la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven debe permanecer siempre clara. La diferencia entre los creyentes y los incrédulos debe ser tan grande como la que hay entre la luz y las tinieblas. Cuando los hijos de Dios asumen la posición de que ellos son el templo del Espíritu Santo y Cristo mismo habita en ellos, lo revelarán de tal manera en espíritu, en palabras, en acciones, que habrá una distinción inconfundible entre ellos y los seguidores de Satanás. Mensajes Selectos, tomo 3, página 240. No podemos ser igual a los del mundo. Tiene que verse la diferencia. Sigue diciendo el don de profecía. ¿No se hará caso de las reprensiones de Dios? ¿No se aprovecharán las oportunidades de servir? ¿Impedirán la mofa del mundo, el orgullo de la razón, la conformidad a las costumbres y tradiciones humanas que los profesos seguidores de Cristo les sirvan? ¿Rechazarán la palabra de Dios como los dirigentes judíos rechazaron a Cristo? Delante de nosotros está el resultado del pecado de Israel. ¿Aceptará la amonestación la iglesia de Dios hoy día? Palabra de Gran Maestro, página 247. Hermanos, aunque se burle el mundo de nosotros, cuando primero vamos a orar en un restaurante antes de comer, aunque se burle el compañero de trabajo por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de ser, hermanos, no importa que se burle, nosotros allí queremos darle gloria a Dios con lo que estamos haciendo. Sigue diciendo el don de profecía: cuando estudio las Escrituras, me alarmo ante la condición del Israel de Dios en estos últimos días. Se los exhorta a huir de la idolatría. Temo que estén dormidos y tan conformes con el mundo que será difícil distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La distancia entre Cristo y su pueblo se amplía y se estrecha, la que separa a los cristianos del mundo. Las señales de distinción entre el profeso pueblo de Cristo y el mundo casi han desaparecido. Así como el Israel de antaño, ellos van tras las abominaciones de las naciones que los rodean. Me hicieron una pregunta muy difícil hace unos años atrás. Pastor, me dijeron, mi hija va a cumplir 15 años. Y pues nosotros estamos esperando hacerle una fiesta muy especial a ella. Pero hemos decidido contratar un mariachi
porque los mexicanos pues nos gusta el mariachi. Solo que este será un mariachi cristiano. ¿Usted cree que está bien que traigamos un mariachi cristiano? Y yo le dije, así me dijeron una vez que era un mariachi cristiano. Y de repente el mariachi cristiano comenzó a cantar música mundana. Es muy peligroso, le dije, y le recomiendo que no invite ese mariachi. Hay otras maneras humildes, sencillas, de celebrarle el cumpleaños a su hija. Recuerde que ese día el homenaje no debería de ser para su hija. El homenaje debe ser para el dador de la vida. Dios le ha permitido llegar a esos 15 años y el homenajeado debe ser Dios. Y los cantos que se entonen allí, la palabra que ahí se exprese, debe darle gloria a Dios por esa vida que ha llegado a los 15 años. Pero a veces, hermanos, en el afán de parecernos al mundo, nosotros venimos y celebramos como el mundo. La sierva del Señor dice, temo que estén dormidos y tan conformes con el mundo que sea difícil distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, un siervo de Jesucristo, una sierva de Jesucristo, hasta la manera como celebra las cosas. Hasta eso dice si le está dando gloria a Dios o no, y si es siervo del Señor o no. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 277. Y luego dice esta otra declaración. Cristo no murió por vosotros para que pudierais tener las pasiones, los gustos y los hábitos de los hombres del mundo. Es difícil distinguir los que sirven a Dios de los que no le sirven, porque hay tan poca diferencia de carácter entre los creyentes y los no creyentes. No podéis servir a Dios y a Belial. Los hijos de Dios pertenecen a una nación diferente. El imperio de la pureza y la santidad son la nobleza del cielo. Testimonios para Ministros, página 441. Así, hermanos y hermanas, nosotros debemos entender que los siervos de Jesucristo, los esclavos de Jesucristo, sus miembros, su cuerpo, ahora sirven de una manera diferente. Me decía una hermana, pastor, ¿cómo hago? Me han invitado a una boda, pero es una boda mundana completamente. Ahí va a haber baile, ahí va a haber música mundana. ¿Qué hago? ¿Debería de ir? Es una persona muy querida para mí. Yo le digo, si usted quiere hacer un buen acto, vaya, dele su abrazo, entréguele su regalito y dígale de que pues se tiene que retirar, porque usted no puede quedarse en ese ambiente escuchando música del mundo. Usted no puede, usted no es hija de las tinieblas, usted es una hija de Dios. Y tiene que haber una diferencia en el comportamiento de una hija de Dios y de una hija de las tinieblas. Pero si usted se queda ahí porque es su amiga, cuando usted vaya para la casa, la música mundana la va a llevar en su mente. Porque eso se mete y cuesta que salga. Así, mis hermanos, vemos nosotros que el esclavo de Jesucristo, el siervo de Jesucristo, su conducta externa le debe dar gloria a su Señor. Y la tercera razón, o el tercer resultado de ser siervo de Cristo, es que cuando esto ocurre, cuando nosotros somos siervos de Cristo, hermanos, produce en nosotros una actitud y un espíritu de servicio. Pues así sucedió con Pablo. Miren ustedes Romanos 1, versículo 9, lo que dice. Romanos 1, verso 9. Dice la Escritura, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Noten ustedes, hermanos, Pablo decía, Dios me es testigo, porque a Él le sirvo en mi espíritu y le sirvo en el evangelio. Pablo servía de corazón en la predicación del evangelio. Pablo tenía claro que el siervo de Jesucristo, el esclavo de Jesucristo, ahora sirve a su Señor en la predicación. Un día, cuando estaba en momentos de peligro, cuando estaba a punto de naufragar la embarcación en la cual él iba como prisionero,
Me gustan las palabras que él dijo. Vamos aquí al libro de Hechos, capítulo 27. Hechos 27, versículo 21. Versículo 21 al 23. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Noten, hermanos, las palabras de Lucas aquí, que está relatando este dato. Dice que Pablo fue visitado por el ángel de Dios. Pero cuando Pablo se refirió a él, se refirió como el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Este ángel de Dios no es otro que nuestro Señor Jesucristo, porque él dice: de quien soy, el ángel de quien soy. Y ustedes saben que nosotros no somos de ningún ángel, nosotros somos solo de Jesucristo. De manera que el ángel de quien soy, al cual Pablo se refiere, no es otro que Cristo. Pero él dice: a quien sirvo. Así nosotros vemos, mis hermanos, que cuando él dice de quién soy, él está prácticamente enseñándonos que la consagración y la religión es personal. Y eso nos debe llevar a nosotros a un servicio personal también. Pablo le servía al Señor de una manera personal. Quizá por eso la iglesia adventista hubo un tiempo que al departamento de obra misionera le empezó a llamar ministerios personales, porque era para promover que los hermanos hicieran la obra de Dios a nivel personal. Nosotros debemos tener claro, hermanos, que debemos hacer la obra misionera, ya sea como iglesia a nivel colectivo o personal. Así Pablo dice que él pertenecía a un Dios que le servía. ¿Qué nos dice Pablo con esto? El Dios a quien sirvo. Que él se había puesto aquel yugo que Cristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, que no es otra cosa que el yugo del servicio. Pablo estaba tan relacionado íntimamente con Cristo que, hermanos, el yugo del servicio él lo llevaba siempre, y por eso decía: ha estado conmigo el Dios a quien sirvo. Esta actitud de Pablo de servicio es la que nosotros debemos tener también cuando se trata de la predicación. Por eso es que esta tarde les he invitado a que vayamos a servir a Dios en la obra misionera. Esta tarde les he invitado para que nos pongamos el yugo del servicio misionero y que vayamos como Pablo a predicar el evangelio, a hacerlo de corazón como Pablo lo hacía. Pero hay otra clase de servicio que debemos hacer, y es aquella también de ayudar a nuestro prójimo. ¿Qué dijo Jesús con respecto al prójimo? Vamos a Mateo 25. Mateo 25, versículo 37 al 40. Mateo 25, versículo 37 al 40. Y la escritura dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo ven ustedes? Que
servir al prójimo es servir a Jesús. Todo lo que le hagamos a nuestro prójimo, se lo estamos haciendo a Jesús. Aquí vemos a Cristo que se identifica al punto con sus escogidos, que lo que les afecta a ellos, les afecta a Él personalmente. Nosotros miramos que todo, hermanos, aquel acto misericordioso que hagamos, todo aquello que nosotros le sirvamos a alguien, se lo estamos sirviendo al Señor. Vemos también que hay una gran bendición aquí, porque todo lo que nos pase, el dolor que sintamos, el chasco que experimentemos, todo lo que en la vida, hermanos, viene como adversidad, al Señor eso le es también como simpatía hacia nosotros, le provoca a Él simpatía. El Señor está de nuestro lado, el Señor no nos deja. Ahora, hermanos y hermanas, como Iglesia Advenimiento, nos ha puesto el Señor a hacer un ministerio precisamente en esa línea de servicio a nuestro prójimo. Anoche, cuando estábamos recibiendo el sábado allá en Shepherd, nuestros huéspedes que están aquí presentes, ellos testificaban de cómo ellos se sentían de agradecidos con Dios por el servicio que están recibiendo, cómo ellos sienten que se les sirve con mucho amor. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, que a eso nos llamó el Señor, a todos nosotros, a servir a nuestro prójimo. Por eso quiero animarles a ustedes, a ver cuándo ustedes dedican unos 15 días para irse como misioneros a Shepherd, a hacer las manos de Jesús, para aplicar los tratamientos. Nosotros, hermanos, no podemos hacer otra obra aquí en la tierra más que la de servir a Jesús y servir a nuestro prójimo. Es más, dice la palabra que cuando hacemos eso, somos recompensados. ¿De qué manera? Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Y la palabra dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pregunto, ¿hay recompensa para el que sirve? Sí. Los que sirvan, dice, ¿estarán a dónde? Donde Él estuviere. ¿Dónde está Jesús ahora? Está en el cielo. Y con su espíritu está en todas partes. Pero Él dice que donde Él estuviere, allí estarán sus servidores. De manera, hermanos y hermanas, que esto tiene relación con los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y nadie puede servir al Cordero por donde quiera que va en el cielo si primero no le sigue por donde quiera que va aquí en la tierra. ¿Y por dónde va ahora nuestro Señor? Él va sirviendo en los hospitales, Él va sirviendo en los orfanatos, Él va sirviendo en Shepherd, Él va sirviendo en el vecindario. El Señor dice, si alguno me sirve, donde yo estuviere, allí va a estar. Y lo mejor de todo, dice, es que mi Padre lo va a honrar. Así que, hermanos, habrá recompensa para el servidor. Ser siervo de Jesucristo trae como resultado que uno se convierte en una persona que sirve a los demás. Y una orden tan clara que el Señor dio es la que se encuentra en la lectura bíblica que leímos. Vamos allá a Lucas capítulo 10, versículos 36 y 37. Lucas capítulo 10, versículos 36 y 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esa es la pregunta que hace Jesús. Y la persona contesta, el intérprete de la ley contesta, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve
y haz tú lo mismo. ¿Qué orden más directa para los que son esclavos de Jesucristo, para los que son siervos de Dios, para los que sirven al Señor? ¿Qué orden más directa? Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que había hecho el samaritano? Ayudar a un judío, a alguien que para él era de la raza más odiada, pero que cuando lo encontró en esa condición de necesidad, se agachó y lo atendió. Mientras que el levita y el sacerdote pasaron de largo, solo miraron que estaba allí sufriendo y no les importó. El samaritano no le importó que era de la raza más odiada. Se agachó, lo curó, lo vendó y todavía va y busca un lugar donde hospedarlo, paga por el hospedaje y todavía dice, y si algo más hay que pagar cuando regrese, lo pago. Nosotros vemos aquí, hermanos, a un samaritano enseñándonos a nosotros cómo se debe servir. Y es no solamente dando dinero, sino también tocando al enfermo, haciéndole el tratamiento. No solamente es, hermanos, nos dimos cuenta que hay una necesidad en la iglesia de un hermano y vamos a aportar todos. No solamente es dar el dinero, sino también hay que saber si podemos ir a hacer algo a su casa. Tal vez barrerle la casa, tal vez lavarle los platos, tal vez ir a lavarle la ropa, cortarle la yarda. Hay, hermanos, que ser cristianos prácticos. Tenemos que ser servidores completos. El samaritano dio dinero, pero también tocó al enfermo. Hermanos, necesitados hay por todas partes. Y Jesús nos dice a nosotros, vayan y hagan ustedes lo mismo que hizo el samaritano. Por eso es que yo quiero invitarles, para que toda oportunidad que se nos presente de servir a alguien, lo hagamos. No importa que la persona esté en la condición que está por su propia desobediencia, no importa. Nosotros sirvámosle. Es más, miren qué interesante. Me quedé analizando porque nosotros en Shepherd lo primero que hacemos cuando llega un paciente es cambiarle la dieta. Es lo primero. Le cambiamos la dieta, le hacemos sentir de que por ahí hay que empezar, que por ahí entró la enfermedad. Y junto con el cambio de la dieta, vamos nosotros llevando los tratamientos. Pero interesante el samaritano. No hubo tiempo de cambiarle la dieta. No hubo tiempo de darle un seminario de nutrición. No hubo tiempo de darle una clase de cómo él debe comer. La condición en la que estaba ameritaba ponerle las manos ya, curarlo, vendarlo, tratarlo. Ese es el verdadero obrero médico misionero. Nosotros no debemos querer primero dar la clase, primero dar la teoría. Vamos, hermanos, a la práctica. Enfermos hay por todas partes. Los hay en el vecindario. Los hay, hermanos, en el pueblo donde vivamos. No importa la nación donde se esté. No importa la persona de qué nacionalidad sea. Siempre que esté en necesidad, siempre será nuestro prójimo. Y debemos hacer lo que dijo Jesús. Hacer lo que hizo el samaritano. Nuestra ayuda debe ser práctica y no un mero lo siento mucho. No, eso de lo siento mucho es fácil decirlo. Dejemos de decir cuánto lo siento y de verdad mostremos que lo sentimos, ayudando. Jesús dice, vayan y hagan lo mismo. Hermanos y hermanas, Dios nos permite relacionarnos con el sufrimiento. ¿Con qué propósito? Con el propósito de sacarnos de nuestro egoísmo, de sacarnos de nuestra zona de confort. Dios permite que el sufrimiento aparezca de repente ante nosotros para que hagamos algo. La próxima vez que alguien te pida algo de dinero y tienes para dar, dáselo. No comiences a razonar, a lo mejor lo quiere para droga, a lo mejor lo quiere para esto, a lo mejor para esto otro. No te pongas a hacer eso. Simplemente ayuda, porque esa ayuda queda registrada en los libros de memoria que hay en el cielo. Eso es registrado como un acto de bondad que tú hiciste.
Si esa persona hace otra cosa con la ayuda que le diste, será su problema. Pero delante de Dios quedaste como una persona bondadosa, misericordiosa, como el samaritano que ayuda. A veces estamos en la gasolinera poniendo gas en el carro y de repente vemos que se acerca alguien y nos dice que quiere que le ayudemos con algo porque no ha comido. Hermanos, no podemos dejar pasar esa oportunidad. Jesús está mandando a esa persona para que se ponga en práctica nuestro amor cristiano, para que salgamos completamente de ese egoísmo que muchas veces nos caracteriza. Es mi deseo esta mañana, hermanos, de que todos nosotros aquí nos convirtamos en esclavos de Jesucristo de veras. Y que como esclavos de Jesucristo, primero seamos libres del pecado y luego con una conducta externa glorifiquemos a nuestro Dios y luego con una actitud de servicio seamos servidores del Señor siempre. Y así, cuando llegue aquel día, cuando se sepa quién sirve a Dios y quién no le sirve, que nosotros aparezcamos como servidores del Dios Altísimo. Hermanos y hermanas, les animo a que escojamos de aquí en adelante servir a nuestro Dios siempre, pues para eso Dios nos ha llamado. Que Dios les bendiga. Para finalizar, hermanos, les invito a que nos pongamos de pie para entonar el himno 360. Agobiada
forma de canto, el Señor nos ha dicho, vayan y sirvan. Para eso los saqué del mundo, solamente para que me sirvan. Y sirviendo a su prójimo, dijo Jesús, me sirven a mí. Así que, ¿cuántos quisieran servir a Dios, hermanos, de ahora en adelante? Vamos a rodearnos y pedirle al Señor que nos dé ese corazón compasivo para servir. Amado Dios y Padre, hoy hemos visto los resultados de servirte, que no es otra cosa que primero ser libres del pecado, pero al mismo tiempo nos hacemos esclavos tuyos. Pero vemos, Padre, también cómo en calidad de esclavos debemos darle gloria a tu nombre con la manera de ser. Padre, viendo que la conducta del esclavo tuyo trae gloria a tu nombre, te rogamos que nos ayudes para ser esclavos que cuando nos ve la gente, sepa que te sirvemos por amor. Oh Padre, te suplicamos que este amor hacia ti y este servicio hacia ti, oh Padre, también se convierta en un servicio al prójimo. Y tomando en cuenta, Señor, de que también esa misión es para que la hagamos hoy, te suplicamos entonces que nos deje ese corazón lleno de amor, lleno de compasión por el prójimo. Ese corazón que siente esa simpatía por el que sufre. Ese corazón que se duela con el que le duele, con el que llora, que lloremos. Señor, te rogamos que cambies el corazón de nosotros al punto de que toda oportunidad que se presente de servir, la aprovechemos y hagamos esos servicios sabiendo que te los estamos haciendo a ti. Padre, te rogamos que la iglesia, habiendo oído qué es lo que Dios espera de ella, tanto, Señor, este servidor como los hermanos acá, nos pongamos prontamente a servirte de hoy y en adelante y para siempre. Así, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.